Buenos días. La clase de hoy vamos a trabajar con transistores, con amplificadores de potencia. Previo a eso, nosotros hemos estudiado y hemos hecho ejercicios prácticos con transistores de pequeña señal. Esos transistores de pequeña señal, tal como se muestran en la figura, tienen un encapsulado plástico que ayuda a disipar el calor interno de la juntura, debido a que, como circula poca corriente, no es necesario disipar grandes potencias, ya que la potencia que se genera interna son muy bajas. Los tenemos de distintos tipos. Acá en esta figura vemos, por ejemplo, que es un transistor comercial, por ejemplo el BC547, que visto de espalda, en donde figura la denominación del transistor, el fabricante nos dice cuál es el colector, cuál es la base y cuál es el emisor para que nosotros podamos identificarlo. ¿Por qué? Porque depende del fabricante y depende del tipo de transistor. Estos pines pueden cambiar de posición, con lo cual es necesario siempre informarse a partir de la hoja de datos del transistor. Existen transistores también de pequeña señal que tienen encapsulado metálico. Nosotros sabemos que el metal es mejor conductor del calor que el material plástico, ¿está bien? Con lo cual nos permitiría trabajar con un poquito de manejar potencias un poquito mayores. De todas maneras, las potencias a las que hacemos referencia son siempre muy bajas. Bien, lo que estamos viendo ahora es un transistor de potencia. Fíjense que el transistor de potencia es encapsulado metálico. Su tamaño, si bien es muy difícil compararlo a partir de las imágenes, es mucho mayor y tiene orificios con los cuales que nos permiten poder atornillarlo a lo que se denominan disipadores, que generalmente son de aluminio, que ayudan a disipar aún más el calor generado dentro del transistor. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de que no estamos trabajando con corrientes por debajo del ampere, generalmente de unas decenas de miliamperes, sino que estamos trabajando con corrientes por encima de ampere y de varios amperes. Fíjense que visto desde abajo este transistor tenemos dos pines, la base y el emisor, y el colector es la misma carcasa, de tal manera que nosotros podríamos atornillarlo al disipador y el mismo disipador haría de colector y no necesitamos realizar soldaduras, ya que estamos hablando de superficies grandes que disipan calores y es mucho más difícil de realizar soldaduras. Fíjense que en este caso vemos que hay una lámina que es de mica, que es muy buena transmisora del calor, es capaz de transmitir sin oponer mayor resistencia el calor del transistor al disipador, pero aislarlo eléctricamente. De esta manera el disipador no está a la tensión del colector. Eso es si lo que se quiere lograr es que el disipador esté aislado. De lo contrario, esa mica no se pone y directamente se amarra el transistor al disipador. Bien, también este transistor es uno típico, el 2N3055, y esta es una vista desde abajo para poder identificar cuál es la base y cuál es el emisor. Bueno, acá estamos viendo un esquema en donde tenemos un disipador y montado sobre el disipador un transistor. Ya habíamos dicho
¿para qué hacemos esto? Para poder lograr evacuar el calor generado en el transistor y que la temperatura de juntura no supere de esa manera la temperatura máxima que la proporciona el fabricante y que lleve a la destrucción del transistor. Bueno, el disipador, como ya lo hemos mencionado, suele ser de aluminio. El transistor de potencia, la superficie del transistor de potencia que está en contacto con el disipador también es metálica, y de esa manera nosotros vamos a cómo se va a hacer la transmisión del calor desde la juntura, o sea, desde el silicio del transistor, que es donde mayor temperatura vamos a tener. Se va a transmitir el calor hacia la carcasa del transistor. Desde la carcasa del transistor vamos a transmitir el calor hacia una superficie mayor, que es la del disipador, y del disipador el calor irá hacia el aire. Entonces tenemos dos tipos de forma de transmitir el calor. Una por conducción. Por conducción no es más ni menos que a través del contacto metálico, y la otra por radiación hacia el aire. Bien, ¿cómo se selecciona este disipador? Si son transistores de potencia que manejan grandes corrientes, en general el mismo fabricante aconseja el disipador a colocar. En caso de que no tengamos esos datos, a través de esta expresión nosotros podemos calcular el disipador a utilizar. En esta expresión tenemos la temperatura de juntura, la máxima temperatura de juntura, o sea, del silicio, que la proporciona el fabricante, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente depende a dónde está el equipo, a dónde está el semiconductor. Si el semiconductor, por ejemplo, está dentro de un gabinete, es muy difícil evacuar el calor, con lo cual la temperatura ambiente puede ser, por ejemplo, de 35 grados, por dar un ejemplo. La potencia disipada. Nosotros, a través de las tensiones de colector emisor y de la corriente de colector, podemos calcular la potencia que va a disipar el transistor. O sea, todo esto son datos. Esto está igualado a la suma de lo que se denomina resistencias térmicas. ¿Qué son las resistencias térmicas? Es la resistencia para transmitir el calor de un cuerpo a otro. Así, por ejemplo, la resistencia térmica juntura-carcasa, que es el primer término, es la resistencia térmica que se opone a la transmisión del calor desde el silicio a la carcasa del transistor. La resistencia térmica de la carcasa al disipador es la resistencia térmica a la evacuación del calor desde la carcasa hacia el disipador, y por último, la resistencia térmica del disipador hacia el ambiente. Tanto la resistencia térmica juntura-carcasa como carcasa-disipador la puede proveer el fabricante. Esta siempre está presente, y esta depende de si colocamos la lámina de mica o de goma para aislar eléctricamente el disipador del transistor. Aumentará la resistencia térmica, ya que estamos colocando otro cuerpo más para transmitir el calor. Pero la podemos mejorar, por ejemplo, si ponemos grasa siliconada entre la superficie del disipador y del transistor, que permite llenar las porosidades de aire. El aire es mal transmisor del calor, y de esa manera mejorar la resistencia térmica. Mejorar significa disminuirla. Entonces, teniendo todos estos datos,
nosotros podemos calcular la resistencia térmica disipador ambiente. Vamos a las tablas de los disipadores que tienen distintas formas, tamaños, grosores, etc. Y en base a la longitud, la resistencia térmica va a bajar. Mientras más largo el disipador, menor va a ser la resistencia térmica. Sin embargo, va a llegar un momento que por más largo que sea, no va a ser capaz de disipar más calor del que puede, con lo cual deberé cambiar la forma del disipador, el grosor del disipador, etcétera, etcétera. ¿Cómo se propaga el calor? El calor se puede propagar de tres maneras: por radiación, o sea, en el vacío solo se necesita que el cuerpo esté a mayor temperatura que la temperatura que es 0 grado absoluto, irradia calor. El cuerpo, los cuerpos irradian calor. Por convección, por ejemplo, el disipador, en nuestro caso, está en contacto con el aire. El aire que está en contacto, la masa de aire que está en contacto con el disipador, se calienta. Obviamente, si el disipador está más caliente que el aire, esa masa de aire en contacto con el disipador se calienta, baja su densidad, se retira y es renovada por aire fresco, con lo cual de esa manera se va evacuando el calor. Esa convección puede ser forzada si nosotros ponemos, por ejemplo, una turbina de aire, un ventilador o un cooler, como le suelen llamar. Ustedes han visto que suelen venir ventiladores en los equipos electrónicos que permiten evacuar el aire. De esa manera logramos enfriarlo más rápidamente. Y por conducción, bueno, es cuando pones en contacto dos cuerpos. En este caso, la carcasa del disipador con la carcasa del transistor con el disipador. En general, depende los materiales. Los metálicos transmiten con mayor facilidad el calor, su resistencia térmica es baja, y generalmente los que son buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos, como por ejemplo el cobre, la plata, el aluminio, el oro, el níquel, etc. Acá tenemos fotos de distintas formas de disipadores para ver si ustedes logran darse cuenta cuando han visto equipos de audio, fuentes de alimentación, las mismas computadoras. Ven que hay semiconductores que están amarrados a disipadores. Fíjense, este disipador tiene también una convección forzada a través de un cooler o una turbina de aire que permite renovar el aire rápidamente. Esto ayuda a enfriar. Las fuentes de las computadoras son las más con las que más ustedes se pueden familiarizar. Bueno, y tenemos también otro tipo de disipadores y formas. Esas formas, las diferentes formas, permiten disipar con mayor o menor facilidad el aire. Hay que ver cómo hay que disponerlo, en qué posición, si acostado, vertical, etcétera. También, y acá vemos que este color dorado se lo da el anodizado que se le hace al aluminio. Esto también es aluminio, pero a través de un proceso electroquímico se queda pintado de tal manera de evitar la corrosión, también la oxidación, y a su vez también sirve como aislante eléctrico el anodizado. Bueno, pasemos a ver las hojas de datos y cuáles son los datos más relevantes. No vamos a hacer un repaso de toda la hoja de datos que nos da el fabricante, sino los más relevantes de un transistor de potencia. Fíjense, la corriente del colector es capaz de conducir
en el colector 15 amperes. También vemos la temperatura de juntura. La temperatura en la juntura, o sea, el silicio adentro del encapsulado metálico la temperatura que puede adquirir el silicio puede variar entre menos 65 a 200 grados. Menos 65, ¿en qué podría ser? Bueno, en lugares donde las temperaturas son extremas, y una de esas puede ser cuando se usa estos elementos semiconductores en aviación. A grandes alturas tenemos temperaturas extremas muy bajas, y hasta 200 grados es capaz de soportar la juntura del silicio sin destruirse. Y esta es la resistencia térmica de la juntura a la carcasa, o sea, del silicio a la carcasa. La resistencia térmica me la da el fabricante. De la carcasa al disipador depende, se le suele poner grasa siliconada, ya que la superficie, si esta superficie es porosa, puede haber aire en los poros de esta superficie, los poros del disipador. Se le pone una grasa siliconada que llena esas capitas de aire. El aire no es buen conductor de calor, con lo cual se puede estimar una resistencia térmica de la carcasa del disipador, y por lo tanto luego, a partir de la expresión que vimos para el cálculo de los disipadores, la única incógnita que nos queda es la resistencia térmica del disipador al ambiente. Las curvas de los disipadores nos van a decir de qué longitud tiene que ser el disipador para lograr una resistencia térmica de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos realizado. Bueno, algo importante. Fíjense la ganancia de corriente. Este sería el beta. El beta, esto es para dos tipos de transistores. Fíjense que puede llegar a ser de 10, de 20 o de 5, dependiendo la corriente de colector y la tensión entre colector y emisor. Y nosotros sabemos que el beta varía con el proceso de fabricación. Imagínense ustedes que si nosotros trabajamos con una corriente de colector de 10 amperes y la tensión colector emisor es de 4, nuestro beta es de 5, con lo cual, si nosotros sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, para una I de colector de 10 amperes, si el beta es 5, la corriente de base es de 2 amperes. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos que inyectar una corriente de base de 2 amperes. Cuando nosotros vimos transistores de pequeña señal, nosotros ¿qué decíamos? El transistor, ¿qué es? Una fuente de corriente que está controlada por una corriente de valor menor, que es la corriente de base. Ahora, los transistores de potencia también es lo mismo, pero esta corriente menor ya no es despreciable. Inclusive nosotros después estudiamos JFET, en donde el JFET, al tener una impedancia de entrada que idealmente era infinita, no absorbía corriente de base, con lo cual el JFET era una corriente de drenaje dependiente de una tensión, no dependía de la corriente, con lo cual era algo para nosotros fantástico. ¿Por qué? Porque si nuestra señal es débil y era incapaz de entregar corriente, no íbamos a poder amplificar. Imagínense en este caso. Bueno, una solución es utilizar transistores en configuración Darlington. Esta configuración Darlington, que ahora vamos a ver de qué se trata, se puede armar en forma discreta, o sea, con 2 transistores, ¿está bien? Lo podemos armar nosotros, o se pueden adquirir comercialmente transistores Darlington, donde todo esto está dentro de un solo cuerpo, de una sola pastilla.
y lo único que vemos es el colector, esta base y este emisor. Bueno, vamos a estudiar cuál es la ventaja de esta configuración Darlington. Fíjense que son dos transistores que están unidos en su colector. El transistor Q1, llamémosle, cuya beta es beta 1, tiene el emisor conectado a la base del transistor Q2, cuya beta es beta 2. Acá nos está diciendo que el beta final es aproximadamente el producto de beta 1 con beta 2. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un estudio para eso. Acá tenemos el Darlington. Tenemos una corriente de colector total que es la suma de la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. También tenemos una corriente de base 1 y una corriente de emisor 1. Esta corriente de emisor 1 es lo mismo que la corriente de base 2. Luego tenemos una corriente de emisor 2 y el colector 2. Bien, escribamos algunas expresiones. Esta I de colector 1 es beta 1 por IB1. Eso ya lo sabemos. La I de emisor 1, si yo quiero ser exacto, como es la I de colector 1 más la I de base 1, podemos decir que es beta 1 más 1 por IB1. ¿Por qué digo exacto? Recuerdan que a veces despreciábamos el 1 respecto del beta 1 si este beta 1 era grande y decíamos que la I de colector igual a la I de emisor. Acá lo estamos haciendo exacto. Las consideraciones las hacemos al final. IB2 es IE1 e IC2, I de colector 2 es IB2, es beta 2 por IB2, pero sabemos que IB2 es IE1. Entonces, la corriente de emisor 2 es la suma de la corriente de colector del transistor 2 más la corriente de base del transistor 2. Si nosotros hacemos los reemplazos de acuerdo a estas expresiones, vamos a llegar finalmente a que la corriente de emisor 2, esta, es beta 2 más 1 por beta 1 más 1 por IB1. Ahora hacemos la consideración que les decía. Si beta 2 y beta 1 son mayores que 1, yo puedo decir que IB2 es beta 2 por beta 1 por IB1. ¿Está bien? Con lo cual nos queda, si beta 2 por beta 1 lo llamo beta total, digo que la corriente de emisor 2 es beta total por la corriente de base 1. Este beta total es el producto de los betas. Veamos la corriente de colector. La corriente de colector total, esta, es la suma de esta corriente más esta corriente. Beta 1 por IB1 más beta 1 por beta 2 por IB1, que es la corriente de colector 2. ¿Está bien? Reemplazando, vamos a llegar que aproximadamente la corriente de colector total de este transistor en configuración Darlington, la corriente es el producto de beta 2 con beta 1. ¿Qué ventaja tengo aquí? Nosotros recién decíamos que un transistor que tenía que manejar mucha corriente tenía un beta muy pequeño. Supóngase que ese beta sea 10. Un beta pequeño. Si tenía que manejar 10 amperes, esta corriente es 10 dividido el beta que valía 10, esto es 1 amper. Este transistor
tiene que manejar nada más que 1 amper, no 10 amperes como este. Entonces, es posible fabricar un transistor cuyo beta, por ejemplo, sea 100. Entonces, si este vale 10 y este vale 100, quiere decir que el beta total de este transistor es de 1000. Con lo cual, la corriente de base que yo tengo que ingresar acá para obtener una corriente de 10 amperes, si esta corriente es 10 amperes, la corriente que tengo que ingresar acá es de 10 miliamperes, porque es 10 dividido 1000. Con lo cual esta corriente es pequeña. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cuál es la ventaja? No tengo que ingresar, mi señal no tiene que proporcionar grandes corrientes, solamente tendría que, en este caso, proporcionar 10 miliamperes. Esa es la ventaja de la configuración Darlington cuando trabajamos con transistores de potencia, cuando tenemos que manejar corrientes grandes. ¿Está bien? Un transistor Darlington fíjense, esta es un encapsulado TO220, la espalda de este transistor es metálica que nos permite atornillarlo a un disipador, recuerden que es un transistor de potencia, y nos dice que la 1 es la base, la 2 el colector y la 3 el emisor. Esto se cumple siempre para todos. No hace, si uno se acuerda de memoria que mirado de frente, esta es la base, este es el colector y este es el emisor, el del medio es el colector y este extremo es el emisor, todos los transistores Darlington de este tipo de encapsulado tienen la misma disposición de patas. ¿Está bien? Esto es internamente, tiene unas resistencias, no les prestemos atención en este caso, pero básicamente es una configuración Darlington. Fíjense que los colectores están unidos, el emisor este va a la base. Estas resistencias son para ecualizar las curvas de este diodo base emisor y de este diodo base emisor, para que sean iguales. ¿Está bien? Son resistencias internas. ¿Está bien? Y este diodo es para cuando se trabaja con cargas inductivas, que ahora no vamos a ahondar mucho en ese caso. Seguimos con ese transistor que vamos a ver, es una corriente de colector de 5 amperes. Esa es la máxima corriente que va a ser capaz de soportar. ¿Qué otra cosa vemos? El beta, como mínimo, me dice que es 1000. El HFE es de 1000. O sea, si le saco 5 amperes en la base, voy a tener que inyectar 5 miliamperes. Nada más que 5 miliamperes. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación, cómo se clasifican, cómo podemos clasificar los amplificadores de potencia. Una de las clasificaciones que se podrían hacer es en base a qué porcentaje de la señal de entrada es capaz de amplificar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un clase A, que es el que hemos visto en el capítulo 2 y el capítulo 3, debido a que nosotros polarizamos al transistor, somos capaces de reproducir el 100% de la onda de entrada. A la salida tenemos amplificado el 100% de la señal de entrada. A eso se le denominan amplificadores de potencia clase A. Los de clase B son aquellos que son capaces solo de amplificar el 50% de la señal de entrada. Ya nos podríamos dar cuenta que sería, si nosotros tomamos el clase A y le sacamos el circuito de polarización, solo podemos amplificar medio ciclo. Ese es el concepto de un amplificador clase B. El clase AB
es una combinación entre estos dos y ya vamos a ver cuáles son sus ventajas. Son los amplificadores de potencia capaces de amplificar poco más del 50% de la señal de entrada. Y el clase C, por último, que este solo lo vamos a mencionar, no vamos a hacer un estudio detallado, es aquel amplificador que solo es capaz de amplificar de la señal de entrada un porcentaje inferior al 50%. Amplificador de potencia clase A, veámoslo. Fíjense, tenemos la recta de continua, sale de VCC y con una pendiente dada por la recta de carga de continua y el punto Q que pertenece tanto a la recta de continua como a la recta de alterna, y aquí tenemos la recta de alterna. Los amplificadores de potencia en general se van a diseñar para la máxima excursión simétrica posible. O sea, recuerdan ustedes la famosa formulita VCC dividido la resistencia de alterna más la resistencia de continua me daba el valor de ICQ que permitía aprovechar la máxima excursión simétrica posible. Por eso acá tenemos dos veces ICQ y acá tenemos ICQ. Ese es la operación en clase A. Fíjense la operación en clase B. La operación en clase B, ¿qué dijimos? Es un transistor, un amplificador como el clase A al cual le hemos quitado el circuito de polarización, con lo cual cuando no hay señal el punto Q está en ICQ igual a 0 y por lo tanto solo va a ser capaz de amplificar el semiciclo positivo. ¿De qué nos sirve esto si no podemos amplificar toda la señal? Bueno, si usamos dos transistores, uno para amplificar el semiciclo positivo y el otro para amplificar el semiciclo negativo, podemos lograr amplificar toda la señal. ¿Qué ventaja tiene respecto a un clase A? Que el clase A, cuando no hay señal, está ubicado en el punto Q, cuyo valor ICQ es diferente de 0 y VCQ es también un valor importante, con lo cual vamos a estar disipando potencia sin que haya señal, con lo cual su eficiencia no es muy buena, y más si estamos hablando de amplificadores de potencia. Cuando eran amplificadores de señal, mucho por ahí no nos interesaba porque las corrientes en juego eran bajas, pero si acá las corrientes en juego son altas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un amplificador de audio hecho con un amplificador clase A, sin estar emitiendo señal, sin estar reproduciendo música, nosotros vamos a ver que va a estar disipando calor. ¿Por qué? Porque está consumiendo energía. En un clase B, si no hay señal, el punto Q está en 0, con lo cual, desde ese punto de vista, es más eficiente que el clase A. En contrapartida, necesitamos dos transistores para poder reproducir toda la señal. Uno para el semiciclo positivo y otro para el semiciclo negativo. Uno de los problemas que tiene, que ya lo vamos a estudiar un poquito más detallado, es que si está en la zona de corte, cuando no hay señal, cuando aparece la señal, necesita salir de la zona de corte para recién después entrar en la zona lineal y reproducir exactamente mi señal de entrada. ¿Qué quiere decir? Que en el cruce por 0 de la señal vamos a tener distorsión. ¿Por qué? Porque no estamos en la zona lineal, necesita atravesar la zona de corte. ¿Está bien? Ese defecto que tiene, esa distorsión, se le denomina distorsión por cruce por 0, que es característica de los amplificadores clase B. ¿Por qué? Porque el punto Q está en 0 y necesito una mínima corriente de base para entrar a la zona lineal.
Mientras tanto, la señal no la voy a tener a la salida. Esto es lo que intentaba decir. Fíjense, cuando yo hago una operación en clase AB, ¿qué es lo que intento? Intento eliminar el defecto que tiene el clase B de que necesita atravesar la zona de corte. ¿Cómo hago? Y bueno, lo que tengo que hacer es darle una pequeña polarización para que esté fuera de la zona de corte y cuando venga la señal ya la pueda amplificar con total fidelidad. A eso se le denomina operación en clase AB. O sea, en realidad es un clase A, pero con una polarización muy pequeña. Cuando no haya señal, voy a estar disipando potencia, pero la ICQ es muy pequeña en comparación con un clase A. A este tipo de amplificadores también voy a necesitar dos, uno para la positiva y otro para la parte negativa. Se le denomina operación en clase AB. Por último, el amplificador clase C solo es capaz de reproducir menos del 50% de la señal de entrada. Es muy utilizado en radiofrecuencia. ¿Y de qué me serviría si no soy capaz ni siquiera de reproducir el 50% de mi señal de entrada? Solo voy a ver los picos de mi señal de entrada, con lo cual esos picos me pueden dar una idea de cuál es la frecuencia que tengo. Por otro lado, este tipo de amplificadores, en vez de tener la resistencia de colector, en vez de la resistencia de colector se le suele poner un circuito que se le denomina circuito tanque, constituido por una bobina y una capacidad en paralelo. Eso conforma un circuito resonante. ¿Qué hace ese circuito resonante? Amplifica solo las frecuencias de resonancia y el resto de las frecuencias su amplificación es prácticamente nula. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo seleccionar de mi señal de entrada, que puede estar conformada por muchos armónicos, no necesariamente va a ser una senoidal pura, y solo amplificar la frecuencia que yo necesito. En radiofrecuencia, por ejemplo, yo puedo tener información asociada a otro tipo de frecuencias, como por ejemplo la portadora, etcétera, etcétera. Si yo quiero extraer solo la información, lo que hago es filtrar. Un amplificador clase C es muy utilizado para eso y tiene una alta eficiencia. No vamos a hacer un estudio de este tipo de amplificador, simplemente nos vamos a dedicar a poder amplificar totalmente la señal de entrada. Veamos entonces, larguemos en el estudio del amplificador clase A. Bueno, ahí tenemos el circuito, no es extraño a ustedes ya lo han usado. Insisto, vamos a suponer que lo vamos a polarizar en el punto medio de la recta de alterna para poder excursionar lo máximo posible. Presten atención a lo que les voy a decir ahora. De ahora en más, todos los amplificadores, el clase A, el clase B y el clase AB, le vamos a prestar especial atención a lo que se denomina eficiencia o rendimiento. ¿Qué es esto? Es la relación entre la potencia que yo transfiero a la carga y la potencia de diseño de la fuente. Eso es un parámetro asociado a los amplificadores de potencia. Vamos a hacer un estudio de cuál es el rendimiento de los amplificadores de clase A y cuáles los de clase B. Veamos
el amplificador clase A con acoplamiento directo, que sería el más básico de todos. ¿Por qué acoplamiento directo? Porque fíjense que lo que estudiamos en el capítulo 2 y 3, nosotros acá teníamos una resistencia de colector y luego desacoplábamos la continua y solo mandábamos la corriente alterna a la carga. Bueno, este es el más básico, vamos a alargar por el más básico. La carga va a tener continua y va a tener alterna. Y la ponemos en el colector. Vamos a hacer a partir de acá un estudio del rendimiento o la eficiencia de este amplificador. Como verán, tanto la resistencia de alterna como la de continua es la misma y es RL. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que lo voy a polarizar en el medio de la recta de alterna, voy a aplicar la formulita ICQ igual a VCC sobre R de alterna más R de continua. Me va a quedar entonces que ICQ es VCC sobre 2RL. Este sería el dibujo de la característica de salida del transistor. Sale de VCC, tanto la resistencia de alterna como la de continua es la misma. ICQ es VCC sobre 2RL, que es el punto que está acá. Entonces, ahora ya teniendo esta gráfica, nosotros vamos a intentar calcular la eficiencia. Para eso, nosotros sabemos que el circuito de salida, la malla de salida, nos dice que VCC es ICQ por RL más VCEQ. Pero nosotros sabemos que VCEQ vale VCC sobre 2, con lo cual ICQ es VCC sobre 2RL. Con estas expresiones va a ser posible calcular el rendimiento. Entonces tenemos que ICQ es VCC sobre 2RL, eso es igual a la I cresta. ¿Cuánto vale la potencia sobre RL? La potencia de alterna. La potencia de alterna sobre RL es I eficaz al cuadrado por RL. Y la I eficaz es I cresta sobre raíz de 2. Por lo tanto, me va a ser VCC sobre 2 raíz de 2 por RL. Esta es la I eficaz. Si yo esto lo elevo al cuadrado y lo multiplico por RL, voy a obtener que la potencia en la carga es VCC cuadrado sobre 8RL. ¿Cuánto vale la potencia en la fuente? La potencia de la fuente es una potencia de continua ideal, por lo tanto es VCC por ICQ. ICQ, ¿cuánto vale? Vale esto. Reemplazando y despejando, obtengo que el rendimiento es de 0,25, o sea, un 25% es el rendimiento. ¿Qué me está diciendo eso? Que si, por ejemplo, yo necesito transferir una potencia de 1 vatio a la carga, por cada vatio que yo transfiera a la carga, la potencia de diseño de la fuente va a ser de 4 vatios. O sea, va a ser 4 veces más grande la potencia de diseño que la potencia que yo estoy enviando a la carga. Por otro lado, ¿cuánto vale la potencia máxima que puede llegar a estar disipando el transistor? ¿Se acuerdan en consideraciones de potencia que el transistor disipaba más potencia cuando no había señal y que valía VCEQ por ICQ? Puedo reemplazar ICQ y VCEQ por su igual y a las conclusiones que voy a llegar que la potencia que disipa el transistor cuando está quieto, o sea, cuando no hay señal,
está disipando el doble de la potencia que yo puedo llegar a transferir a la carga. Y lo que dijimos recién, que la potencia de la fuente, la potencia de diseño de la fuente, es 4 veces la potencia que transfiero a la carga. Con lo cual el rendimiento es bastante malo. Estamos hablando de un 25%, ¿no? Bien, pero ese es con acoplamiento directo. Vamos a seguir estudiando otro tipo de acoplamiento. Aquí tenemos el amplificador clase A con acoplamiento inductivo. ¿De qué se trata este amplificador? Fíjense que es muy parecido a los amplificadores clase A que veíamos antes, pero en vez de tener RC ponemos una inductancia de un valor lo suficientemente grande. Ya vamos a ver a qué nos referimos con lo suficientemente grande. Si yo miro, ustedes ya han hecho bastantes ejercicios de esto, así que se pueden ver a simple vista que la resistencia de continua es la resistencia de la bobina, que la podríamos considerar prácticamente ideal si la hacemos con un alambre grueso, más la resistencia RE. ¿RE para qué estaba? RE estaba para estabilizar, por eso después la desacoplaba con un capacitor para que no me apareciera en el circuito de alterna. Mientras más grande RE, más estable es el punto Q. ¿Se acuerdan? Factores de estabilidad. Sin embargo, en los amplificadores de potencia, la RE que se pone es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la corriente que está atravesando, al ser un amplificador de potencia, es muy grande y estaríamos disipando mucha potencia en RE, con lo cual perdemos mucha eficiencia. Entonces, esta RE es pequeña y la resistencia de L es prácticamente despreciable, con lo cual la recta de continua es prácticamente vertical. La pendiente solo tiene que ver con el valor de RE, que es muy pequeña. Si esto es prácticamente vertical, si fuera exactamente vertical, VCEQ sería VCC. ¿Está claro? Si fuera vertical. Como tiene una pequeña inclinación, es prácticamente igual a VCC. Esa es la recta de continua. La recta de alterna pasa por el punto Q, con lo cual este punto va a valer 2 VCC. Si el VCQ, si yo lo quiero poner al medio de la recta de alterna, si esto es VCQ es igual a VCC, la recta de alterna corta en 2 VCC. Fíjense que ahora la recta de alterna, ¿se acuerdan que antes teníamos que la VC', que era donde cortaba la recta de alterna, era menor que VCC? Ahora es mayor, no solo es mayor, sino que es el doble. Ese efecto, ¿quién lo da? La inductancia. ¿Está bien? Genera la sobretensión suficiente para que pueda llegar a este punto. Bien, entonces ya tenemos la característica, ya tenemos dibujada es la característica de salida del transistor, con lo cual ICQ, ¿cuánto vale? VCC sobre RL. Obvio, si esto es 2 VCC, esta corriente es 2 VCC sobre RL. Y si ICQ está a la mitad, ICQ es VCC sobre RL. Simplemente eso. Las consideraciones, omega L mucho mayor que RL a la frecuencia más baja. ¿Qué nos está diciendo esto? Que yo voy a poner una inductancia tal que si mi señal de entrada es de, por ejemplo, 1 kHz y omega es 2pi por frecuencia, 2pi por frecuencia por L me tiene que dar un valor mucho mayor que RL. ¿Por qué? Porque después en el circuito incremental prácticamente omega L
es despreciable. O sea, no es despreciable, es un circuito abierto, con lo cual no me aparece en el circuito incremental, en el circuito de alterna. Ya lo van a ver en los ejercicios. Y bueno, y lo que dijimos, la resistencia del inductor es muy bajita, prácticamente nula. Bueno, ¿qué es lo que teníamos que calcular? ¿Qué habíamos dicho? El rendimiento. Tengo el valor de ICQ. Yo sé que voy a poder excursionar ICQ, esa va a ser la cresta. Si divido por raíz de 2 y multiplico, elevo al cuadrado y multiplico por RL, tengo la potencia sobre la carga. Y la potencia de la fuente va a ser ICQ por BCC. O sea, la potencia de la fuente va a ser BCC cuadrado sobre RL. Que es lo que tenemos acá. Fíjense que el rendimiento, que cuando hacíamos acoplamiento directo era de un 25%, ahora logramos subirlo a un 50%. Amplificador clase A con acoplamiento con transformador, en vez de con inductor, con transformador. Fíjense que acá tenemos una configuración, hicimos una configuración colector común, o sea, el transformador lo ponemos en el emisor. Acá con más razón se ve, o sea, si hago el análisis en continua, el transformador es básicamente un cable, ¿está bien? Con lo cual la resistencia de continua es prácticamente nula, con lo cual decir que esto es prácticamente vertical es inclusive mucho más creíble que lo anterior, que teníamos RE. Ahora ni siquiera tengo RE, tengo solamente la resistencia del inductor, del primario del transformador. Si lo hago con alambre grueso es prácticamente nulo. Muy bien. ¿Cuánto vale la recta de alterna? Es RL reflejado en el primario. ¿Cómo reflejo una impedancia de secundario al primario? Con la relación de transformación A cuadrado. O sea, lo que ve el transistor, ve una recta de alterna que vale A cuadrado RL, que es esto. De nuevo, si esto es BCC, esto es 2BCC. Y esto es A cuadrado por RL. ¿Cuánto vale ICQ? Y bueno, 2BCC sobre A cuadrado RL lo tengo acá. Dividido 2, voy a tener ICQ. O sea, BCC sobre A cuadrado RL vale ICQ. Nuevamente, saco la potencia en la carga sobre la potencia de la fuente, vuelvo de nuevo a un 50%. Entonces, tanto acoplado por inductor como por transformador, el rendimiento es del 50%. ¿Qué quiere decir esto? No perdamos de vista eso. Si yo quiero diseñar un amplificador clase A de 10 vatios, la fuente la tengo que diseñar de 20 vatios, del doble de potencia de lo que me va a consumir la carga. Acá les doy un ejemplo que lo tienen en los apuntes, acoplado por transformador. Yo quiero una ganancia de corriente de 80 y quiero encontrar la potencia proporcionada a la carga y la potencia requerida por la fuente, o sea, calcular la eficiencia. La relación del transformador es de 8:1, o sea, un transformador reductor, ¿está bien? La tensión de salida es menor que la tensión de entrada. Y lo alimento con 12 volt, la tensión base emisor considera 7 volt, beta del transistor 100 y RL, la resistencia de carga, de 8 ohm. Lo tienen resuelto, yo quiero que lo vean y lo calculen. Esos van a ser los resultados. La potencia de la fuente es de 284 milivatios,
la potencia en la carga es de 126,5 milivatios. El rendimiento me da 45. ¿Cómo 45? ¿No me tenía que dar 50%? Eso es ideal. ¿Por qué nos da menos de 50? Muy sencillo. Fíjense que en vez de utilizar ICQ para calcular el pico, utilizo 0,95 de ICQ. ¿Eso por qué es? Porque idealmente yo puedo llegar hasta acá. Si esto es ICQ, yo digo, yo puedo excursionar hasta ICQ. Para no entrar en la zona de saturación y no entrar en la zona de corte, se lo afectaba a la cresta ideal por un factor de 0,95. Con lo cual, el rendimiento en vez de ser 50 es ligeramente inferior. Y en la realidad es así, o sea, nunca voy a llegar a un 50%. Bueno, véanlo a ese ejemplo que está en los apuntes. Seguimos con lo que viene. Ahora lo que vamos a ver es lo que denominamos distorsión de segundo armónico. ¿Qué es la distorsión de segundo armónico? Seguimos con amplificadores clase A. Nosotros decíamos que los transistores, una vez seleccionado el transistor, el beta era uno solo. El fabricante nos decía cuál era el máximo, cuál era el mínimo, por un problema del proceso de fabricación. No era que variaban mucho con la temperatura, pero una vez determinado el beta decíamos que era uno y era el mismo en todos lados. ¿Qué significa lo mismo en todos lados? ¿Cómo definíamos al beta? Si yo hago un delta I de colector dividido un delta I de base, nosotros decíamos que eso nos daba beta y que era constante. Por ejemplo, si yo tomo IB1, le corresponde una I de colector 1, IB2, I de colector 2, IB3, una I de colector 3. Y hago lo siguiente. I de colector 1, o sea, me paro en una recta para una tensión colector-emisor constante. Trazo acá una línea y digo, IC1 menos IC2 sobre IB1 menos IB2, eso me va a dar un beta. Si yo ahora en esta región hago IC2 menos IC3 sobre IB2 menos IB3, deberían ser iguales, porque el beta debería ser el mismo en toda la región. Sin embargo, no son iguales, son muy parecidos, pero no son iguales. Ese muy parecido significa que en realidad la onda de salida se me está distorsionando un poco. ¿Por qué? Porque no amplifico lo mismo en esta zona que en esta zona, con lo cual voy a tener una distorsión de mi señal de entrada a la salida. Bien, ¿eso es hilar fino? Sí, es hilar fino. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de amplificadores de audio, la fidelidad tiene que ver con reproducir el sonido lo más fielmente posible. ¿Está bien? Con lo cual, hay transistores que se fabrican de mejor calidad que otros y esa distorsión se siente menos. ¿Está bien? De todas maneras, todos lo tienen a esa distorsión. Bueno, vamos a hacer un estudio de eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Veamos. Yo antes decía que la corriente de salida era beta veces la corriente de base. Ahora no voy a decir eso, no voy a decir que es lineal con el factor de linealidad beta. Voy a decir que la corriente de salida es una cuadrática de la corriente de entrada. La voy a tratar de aproximar. Podría haber aproximado con una cúbica o con
una cuadrática. El problema es que mientras más grande, más problemas matemáticos me va a traer para desarrollar. Entonces, vamos a aproximar y vamos a decir que la corriente de salida es un G1 por una I de base más una G2 por una I de base al cuadrado. Y vamos a suponer que la señal que entramos es senoidal. En realidad, en vez de decir que es senoidal, voy a decir cosenoidal. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Simplemente que me conviene matemáticamente. ¿Está bien? Correr el eje y decir que en vez de es y cresta seno de omega t, decir y cresta coseno de omega t, es una señal también senoidal. En este caso es cosenoidal. La corriente de colector va a valer ICQ, porque está polarizado, más la corriente de la señal de salida. Esta corriente yo la puedo reemplazar por esta. ¿Está bien? Entonces me va a quedar. A su vez, a IB lo puedo reemplazar por esto. Entonces me va a quedar IBM por G1. Entonces en vez de IBM por G1 pongo B sub 0, pongo B1 coseno de omega t. Como está elevado al cuadrado, el coseno cuadrado es lo mismo que 1 más coseno de 2 omega t sobre 2. ¿Está bien? Entonces, esto me va a quedar, el 2 me va a quedar dentro del B2, por lo tanto me queda, vamos de nuevo, I de colector del punto Q, porque está montado sobre una continua, en el colector tengo una continua, me aparece otra continua que antes no estaba, ¿está bien? Y me aparece un término cuya frecuencia es de la misma frecuencia de la señal de entrada y otro término que es del doble de la frecuencia, por eso se denomina distorsión de segundo armónico. Entonces fíjense que el colector, ahora yo tengo un segundo armónico. El tema es, por ejemplo, si B2 fuera 0, este término se me va, ¿está bien? Y si B0 fuera 0, este término también se me va, entonces me quedaría perfecta la señal. Tengo ICQ más una senoidal con una amplitud B1 y de la misma frecuencia de esto. Eso sería lo perfecto. Tenemos que hallar los valores de B0, de B1 y de B2. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a evaluar a esta ecuación. Dijimos que era una cosenoidal. ¿Está bien? Cuando omega t vale 0. Cuando omega t vale 0, ¿qué nos queda? ICQ, B0, coseno de 0 es 1, entonces me queda B1, y coseno de 2 por 0 es 1. Entonces, para I máximo, cuando la corriente es máxima, porque es una cosenoidal, me queda que I máximo es ICQ más B0 más B1 más B2. Cuando vale pi sobre 2, cuando vale 90, este término se me va, B1 no me aparece, y este me va a quedar coseno de 180, me queda menos 1, con lo cual me va a quedar ICQ no va a ser I máxima, sino que va a ser ICQ, esto está montado sobre ICQ más B0 menos B2. Y la I mínima se va a dar a los 180. La I mínima me va a quedar ICQ más B0 menos B1 más B2. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, con lo cual B1 vale la corriente máxima menos la corriente mínima sobre 2. Y B2 va a ser igual a B0 y va a ser I máxima más I mínima menos 2 veces ICQ sobre 4. ¿Para qué quiero hallar estos términos? B2 es la amplitud de la corriente de segundo armónico.
y V1 es la amplitud de la corriente de la frecuencia original de la entrada. La relación entre V2 y V1, yo que quisiera que esto sea 0. Mientras más chica sea el término D2, más perfecto va a ser mi transistor. ¿Por qué? Porque no voy a tener segundo armónico. Entonces, de esa manera uno puede ver cuál transistor es de mejor calidad que otro. Cuando D2, el factor de segundo armónico, sea más pequeño, quiere decir que más lineal es mi transistor. Bueno, eso es respecto a la distorsión de segundo armónico. Bueno, vamos a empezar a ver ahora el otro tipo de amplificador que nos interesaba, que era el amplificador de potencia clase B. ¿Qué habíamos dicho de él? Lo dijimos hace unos instantes. La configuración es muy parecida al clase A, simplemente que el circuito de polarización no se encuentra, con lo cual ICQ es igual a 0, y que teníamos el problema de la distorsión porque necesitábamos superar la zona de corte. Bien, como ICQ es 0, solamente vamos a poder excursionar en un solo sentido, con lo cual podemos solamente reproducir el 50% de la señal. El otro 50% hacemos uso de otro transistor en una configuración similar para poder reproducir con el transistor 2 el otro 50% de la señal o el otro semiciclo. Veamos esta configuración que nos permite analizar con facilidad un amplificador de potencia clase B. Después vamos a ver una que es la más típica y la más usada y que vamos a hacer ejercicios prácticos con esa configuración. Esta configuración consta de una señal de entrada que está acoplada a la base de los transistores a partir de transformadores. Estos transformadores son transformadores especiales de alta frecuencia, generalmente se utilizan materiales de ferrite, no son de hierro silicio como los transformadores comunes para 50 Hz. ¿Está bien? Lo mismo, la salida, la carga, está acoplada también a partir de un transformador. Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos un semiciclo positivo de la señal. Positivo vamos a suponer que es más en donde está el punto y menos en el otro extremo del bobinado primario. Por lo tanto, tengo más en este punto y en este punto tengo menos. Acá tengo la mitad de la tensión. Con lo cual, si yo tengo un valor positivo de tensión acá, este diodo está polarizado directo. Mientras que si yo tengo un valor negativo acá, este sería en el ánodo del diodo base emisor de este transistor, este diodo está cortado, está polarizado en forma inversa. Con lo cual, el transistor que está activo es el transistor superior, Q1. Con lo cual vamos a tener una circulación de corriente en este sentido, en la corriente de base del transistor Q1, que va a producir, cuando entra en la zona lineal, una corriente de colector proporcional a la corriente de base, y va a pasar, fíjense, es importante que presten atención el sentido de la corriente cuando pasa por la fuente, tiene este sentido. Luego pasa por este transformador y supongamos que en este momento, de la manera que está bobinado este transformador, la corriente en el bobinado del secundario tiene este sentido, con lo cual va de arriba hacia abajo por la carga. ¿Qué es lo que ocurre en el semiciclo negativo? O sea, cuando tengo más acá y menos acá.
Ahora el que está polarizado directo es este transistor, son las flechas azules indican que está circulando ahora este transistor y este transistor está cortado. ¿Está bien? Por lo tanto, tengo una corriente de base, una corriente de colector. Observen que la corriente por la fuente tiene el mismo sentido que en el semiciclo positivo. O sea, si es una senoidal, tengo una senoidal para cuando está activo este transistor, tengo una senoidal. Y cuando está activo este transistor, tengo otra senoidal en el mismo sentido, con lo cual estoy rectificando una senoidal acá. Tengo un valor medio de corriente que atraviesa la fuente. Es como si fuera un rectificador de onda completa. ¿Recuerdan eso? Eso lo hemos visto en el capítulo 1. ¿Está bien? Con lo cual, ustedes ya saben calcular valor medio de un rectificador de onda completa. 2i cresta sobre pi. ¿Está bien? Ese es el valor medio. Es importante tenerlo en cuenta al momento de calcular la potencia de la fuente. Recuerden que es fundamental porque yo lo que quiero sacar es la eficiencia de este tipo de amplificadores. Bien, la corriente que viene por la fuente pasa por este bobinado y viene ahora hacia abajo, con lo cual tiene un sentido contrario al que tenía antes, con lo cual acá tengo una corriente alterna circulando por la carga y que estará afectada por la relación de transformación de este transformador. Entonces, durante el semiciclo positivo conduce este transistor, durante el semiciclo negativo conduce este transistor y de esta manera, con amplificadores de potencia clase B, utilizando 2 transistores, soy capaz de poder reproducir toda la señal. ¿Está bien? De nuevo, no nos olvidemos de esto. Cuando conduce este transistor, esta es la dirección de la corriente. Si es una senoidal pura, esta será la forma de onda que pasa por la fuente. Y cuando está polarizado en directo este transistor durante el semiciclo negativo, la corriente circula en el mismo sentido, o sea, es un rectificador de onda completa, lo que pasa por aquí. Recuerden que la potencia en una fuente, si es ideal, si en una fuente de tensión, es VCC por la corriente de continua, con lo cual la corriente de continua es el valor medio de este rectificador de onda completa. Si yo tomo un solo transistor para hacer el análisis, supóngase el transistor de arriba, ¿qué voy a tener? Voy a tener medio bobinado con el bobinado del secundario y RL. Tengo VCC, después pasa por el bobinado, va al colector del transistor y el emisor del emisor va a masa. Y acá tengo mi señal de entrada. De nuevo, la resistencia de alterna, la resistencia de continua es prácticamente nula, hacia arriba, ¿está bien? Y la resistencia de alterna es A cuadrado por RL, o sea, la pendiente esta es menos 1 sobre A cuadrado RL y parte desde VCC. ¿Por qué? Porque el punto Q, ¿a dónde está? En ICQ vale 0 y VCQ es VCC. Por lo tanto, si lo comparten, la recta de alterna ahora parte de aquí, desde el punto Q, con una pendiente menos 1 sobre A cuadrado RL y llega a este punto. La máxima corriente que yo puedo llegar a alcanzar es VCC sobre A cuadrado RL. ¿Está bien? Esta es la máxima excursión que voy a poder hacer en corriente. Y en tensión va a ser VCC. Eso es para un transistor. Para el otro transistor es exactamente lo mismo. Esta ecuación ustedes ya la conocen sobre la característica que recién vimos
de salida del transistor, podemos decir que una I de colector menos ICQ es igual a menos la tensión colector-emisor menos VCQ sobre RCA. Eso es cuando analizábamos, recuerdan, amplificadores clase A. En este caso, ICQ, ¿cuánto vale? ICQ vale 0. ¿Y VCQ cuánto vale? VCC. Con lo cual, la ecuación nos queda VCC igual a la tensión colector-emisor más la corriente de colector, esto en valores instantáneos, por A cuadrado RL. Vamos con la potencia de la fuente, lo que decíamos recién. La potencia de la fuente es VCC por el valor medio de la corriente que circula por la fuente. ¿Cuál es el valor medio de la corriente? Es el valor medio de un rectificador de onda completa. ¿Está bien? ¿Y cuánto era el pico de la corriente? Era VCC sobre A cuadrado RL. 2 y cresta. Y cresta es VCC A cuadrado RL sobre pi multiplicado por VCC. Por favor, tomen papel y lápiz y háganlo. Es muy sencillo. Es VCC por I cresta. Y la I cresta la sacan de la característica. Pero es la I cresta, 2 I cresta sobre pi. ¿Recuerdan? 2 I cresta sobre pi. Y I cresta es VCC sobre A cuadrado RL. Esa es la potencia en la fuente. La potencia en la carga es lo mismo, va a ser la corriente eficaz al cuadrado por A cuadrado RL, que nos da esta expresión. Teniendo la potencia en la fuente y la potencia en la carga, yo puedo decir entonces que ahora mi eficiencia o el rendimiento de este amplificador clase B es del 78,5. O sea, recuerden, el amplificador de potencia clase A, acoplamiento directo, era del 25%, acoplamiento con inductor o transformador del 50%, y ahora este es del 78,5%. Con lo cual, la potencia de la fuente, para la misma potencia a la salida, la potencia de la fuente es mucho menor la potencia de diseño de la fuente, con lo cual es más económico y más eficiente el amplificador. ¿Qué potencia disipan los transistores? Y bueno, la potencia que disipan los transistores, vamos a ver, si esta es la potencia que disipa la fuente y esta es la potencia que disipa la carga, ¿qué es lo que la diferencia entre estos dos la va a dar la potencia, me la va a dar la potencia que estoy disipando en los transistores? No hay nada más que disipe, ¿está bien? Porque los transformadores los consideramos ideales, ¿está bien? Entonces, lo que genera la fuente, una parte va a la carga y la otra la disipan los transistores. La diferencia entre esto y esto es lo que disipan los transistores, o sea, el 0,27 o el 27% de la potencia de la carga es lo que va a disipar los dos transistores. Eso, los dos transistores. Cada uno será la mitad de eso. ¿Para qué me sirve eso? Para poder seleccionar los transistores. Los transistores los tengo que, y a su vez para dimensionar los disipadores, los que hablamos al principio, para poder disipar esa potencia, etc. Bien, ahora, todo este análisis se hizo suponiendo que yo excursiono máximo. Yo hago una pregunta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para que no les resulte extraño? Nosotros vimos en amplificadores clase A que en el momento que más potencia disipan los transistores es cuando no hay señal, cuando están quietos. ¿Recuerdan eso? ¿Está bien? Que era VCQ por ICQ. Esa era la máxima potencia de los transistores. Cuando venía la señal, disipaban menos. Pero yo necesito la potencia de diseño es VCQ por ICQ para los de clase A.
Entonces yo ahora hago una pregunta. Yo acá todo este análisis lo hice suponiendo que excursionaba todo el tiempo. ¿Está bien? Si no hay señal, está claro. No consumo potencia de la fuente ni nada. Pero no habrá un punto intermedio. En vez de excursionar al máximo, si excursiono menos, puede suceder que los transistores disipen más potencia. ¿Qué quiero decir? Puede ser que este número sea más grande y sea ese el número que tenga que usar para dimensionar los transistores. Bueno, es muy sencillo. ¿Qué digo? No voy a excursionar más al máximo. En vez de excursionar hasta acá, digo voy a excursionar hasta un valor B cresta, lo llamo. ¿Está bien? Entonces, yo cuando calculaba la potencia de la fuente, ¿qué decía? Era VCC por una corriente que tenía un pico VCC sobre A cuadrado de RL. En vez de ahora decir que tiene un pico VCC A cuadrado de RL, digo que es un B máximo, cualquiera. Y con la potencia en la carga también digo lo mismo. No digo que voy a excursionar hasta acá y saco el valor eficaz suponiendo esta la cresta y dividiendo raíz de 2. Voy a decir que es B pico sobre raíz de 2. ¿Cómo me va a quedar entonces? La potencia en la fuente es VCC por, en vez de la corriente, decir VCC, digo un B máximo. Y la potencia en la carga, en vez de decir que la I cresta es con VCC, digo que es con B máximo. Hago esta diferencia y digo, ¿cuánto tiene que valer el B máximo para que esta potencia sea máxima? ¿Se acuerdan los máximos de una función? Derivo e igualo a 0. Derivo esto respecto de B máximo e igualo a 0. Derivo la potencia respecto de B máximo e igualo a 0. ¿Y qué me está diciendo? Cuando B máximo valga 2pi sobre por VCC, o sea, es menor que VCC, multiplico por 2 y divido por pi. Cuando B máximo valga eso, es cuando este término se me hace mayor. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en esta fórmula, en vez de B máximo, 2pi sobre VCC. ¿Y qué voy a obtener? Que la potencia máxima que pueden llegar a disipar los transistores, en vez de ser de 0,27 como habíamos sacado antes, suponiendo VCC, ahora es 0,4. Con lo cual, cada transistor, esto es para los dos, es un 20% de la potencia de la carga. Esa va a ser la potencia máxima que puede llegar a disipar el transistor y esa es la que tengo que usar. Podría haber cometido un error grave si usaba los 0,27. Espero haber sido claro, no es muy fácil explicarlo acá con fibrón, pizarra, es más fácil, lo discuto, gesticulo, acá no puedo hacer nada, simplemente tengo que hablar. Cualquier cosa me consultan. Esto ya lo habíamos visto, la famosa distorsión de cruce por cero. ¿Por qué? Porque ICQ estaba en 0 hasta que superara la tensión de corte, no tenía señal de salida, con lo cual perdía una señal de salida y se distorsionaba en los cruces por cero. Esto es exactamente lo mismo, está explicando eso. Eso es debido al diodo de la base. Hasta que no supere los 0,7 no voy a tener señal a la salida. ¿Cómo logro solucionar eso? Y bueno, lo voy a polarizar un poquito. Voy a hacer un clase AB. El clase B era con ICQ acá en 0. Voy a poner una ICQ que no sea muy grande, pero que supere la región de corte. De tal manera que cuando venga la señal,
los diodos base emisor ya están listos para transferir la señal a la salida. La tensión umbral ya la superé con este ICQ. ¿Cómo lo lograba eso? Con R1 y R2. ¿Se acuerdan en clase A? Ponía a la entrada un divisor resistivo R1 y R2. ¿Entre quiénes estaban? Antes de pasar a la siguiente filmina. R1 y R2 estaba entre la fuente y la base y entre la base y masa. Entre la fuente y la base y entre la base y masa estaba el otro. Ustedes me dicen que esta no es la base. A ver, la polarización es en continua. Estas bobinas, ¿qué son en continua? Son un alambre, por lo tanto están unidas tanto a esta base como a esta base. ¿Está bien? Entonces, con R1 y R2 polarizo de tal manera de ya tener estos 0,7 volt que necesito para que estén ya listos para transferir señal a la salida, tanto el diodo base emisor de este transistor como el de este. Por último, fíjense, acá tenemos también un clase AB, pero sin transformador. Para ello vamos a necesitar usar un transistor, esto es en simetría complementaria. Tenemos un transistor NPN y un transistor PNP complementario. ¿Qué es complementario? Generalmente los fabricantes, cuando nos proporcionan un transistor NPN, dicen el complementario de este transistor NPN es este. ¿Y cuál es el que me ofrecen? Un PNP que tiene las mismas características que el transistor de arriba. De esa manera yo me aseguro que este transistor y este tienen las mismas características, salvo que uno es NPN y el otro es PNP. ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, este es un clase AB, estas son las resistencias de polarización, las famosas R1 y R2, ¿está bien? Ya las vamos a estudiar en el práctico. Pero cuando yo aplico señal acá, el semiciclo positivo, si esto es un cortocircuito, lo tengo aplicado acá, por lo tanto este está polarizado directo, y también lo tengo aplicado acá al semiciclo positivo, porque esto es un cortocircuito y esto es un cortocircuito. Por lo tanto, este está polarizado inverso y este directo, trabaja este. En el semiciclo negativo, trabaja este. Por lo tanto, en un momento, cuando trabaja este, la corriente va hacia en este sentido por RL, y cuando trabaja este va en este sentido por RL. Hasta acá llegamos con amplificador de potencia. Este tipo de amplificadores va a ser mejor explicado en el práctico. Bueno, espero que hayan entendido y se hayan aburrido lo menos posible. Muchas gracias.